Casaré con cualquiera de tus hijas, anunció el duque. Entonces, la menor entró tarde. La mañana comenzó, como tantas mañanas en la casa de los Petón, con un ataque de nervios de la señora Petón. No puedes imaginar lo que he sufrido, anunció a nadie en particular, llevándose una mano al pecho como si su corazón pudiera escaparse si no lo refrenaba físicamente. La ansiedad, las palpitaciones, el tormento absoluto de la espera. ¿Y dónde está Rosalind? ¿Por qué Rosalind nunca está donde debería? La señorita Cordelia Peyton, la mayor de las 4 hijas y universalmente reconocida como la belleza de la familia, examinó su reflejo en el espejo enmarcado en pan de oro, encima de la chimenea, y se arregló un rizo dorado. Rosalind está otra vez en ese horrible hospital, mamá, te lo dijo en el desayuno. Me dice muchas cosas. Eso no significa que esté obligada a escuchar. La señora Pitón consultó la carta que apretaba en su mano temblorosa por 14ª vez desde su llegada una hora antes. El papel se había ablandado y arrugado por el manejo, la elegante caligrafía emborronada levemente donde el sudor nervioso la había tocado. El duque de Thornfield. El duque de Thornfield desea visitarnos con respecto a un asunto de interés matrimonial. Chicas, ¿comprenden lo que esto significa? La señorita Beatriz, la segunda hija, levantó la vista de su bordado con la expresión perpetua de preocupación que le había valido la reputación de ser delicada. Significa que debemos vestirnos con ropa de recepción y asegurarnos de que se saque la vajilla buena para el té. Significa, dijo la señorita Margarita, la tercera hija, y la más inclinada a la practicidad, con voz monótona, que alguien finalmente ha notado que existimos, aunque no puedo imaginar por qué un duque se molestaría con nuestra familia cuando podría tener cualquier heredero en Inglaterra. Margarita, ¿en serio? La señora Petón miró a su hija más sencilla con una profunda decepción. Tu padre puede que no fuera un conde, pero era el hijo del primo segundo de un marqués. Nuestro linaje es impecable, y nuestras circunstancias. Titubeó un poco, porque las circunstancias no eran un tema que a la señora Peyton le gustara discutir. El difunto señor Peyton había sido un hombre encantador, un esposo devoto y un inversor absolutamente catastrófico. La pobreza gentil de la familia era el secreto peor guardado en la sociedad de Londres. Nuestras circunstancias no son asunto de los duques. Lo que importa es que él viene aquí, a esta casa, a conocer a mis hijas. A 3 de tus hijas, murmuró Margarita. Rosalind no te agradecerá que la incluyas. Rosalind hará lo que se le diga por una vez en su desagradecida vida. La señora Peyton se levantó de su silla con renovado propósito. Cordelia, cámbiate al vestido de seda de primavera. Resalta tus ojos. Beatriz, por el amor de Dios, deja de moverte. El duque pensará que tienes pulgas. Margaret. Observó a su tercera hija con la expresión de un general obligado a trabajar con tropas inadecuadas. Margaret, simplemente trata de no hablar. Tus opiniones no te hacen ningún favor. Las siguientes 2 horas pasaron en una fiebre de preparación. La sala de estar, que había conocido tiempos mejores, pero conservaba suficiente elegancia para pasar la prueba, se desempolvó y se reorganizó 3 veces. La vajilla buena, la única evidencia restante de la otrora hermosa dote de la señorita Peyton, se recuperó del gabinete donde vivía en reverente protección. Se pidieron flores frescas, se desecharon las marchitas y se ajustaron las cortinas para permitir precisamente la calidad de luz adecuada para halagar los cutis femeninos mientras disimulaban las manchas desgastadas en la alfombra. Durante todo el proceso se envió un lacayo al hospital de niños con una citación urgente para la señorita Rosalind. El mensaje contenía palabras como emergencia y crisis familiar, y venga de inmediato, que la señorita Peyton sentía que no eran técnicamente mentiras. La ausencia de la hija menor de la familia cuando un duque venía a visitarla, de hecho, constituiría una crisis del más alto orden. A las 13 estoy en punto, sonó el aldaba. La señorita Peyton apretó el brazo de Beatriz con la fuerza suficiente para dejarle moratones. Cordelia alisó sus faldas y puso en su rostro una expresión de serena bienvenida.
Margaret, apostada cerca de la ventana donde la luz era menos halagadora, se resignó a la invisibilidad. Su gracia, el duque de Thornfield, anunció el mayordomo con la solemnidad adecuada. El hombre que entró en la sala de estar parecía traer el invierno consigo. No era simplemente su apariencia, aunque ésta era lo suficientemente llamativa. Era alto, de hombros anchos y vestido con la perfección austera que solo el mejor sastre de Londres podía lograr. Abrigo oscuro, corbata impecable, ni un solo adorno innecesario. Su cabello era negro, salpicado de canas en las sienes de una manera que debería haberlo envejecido, pero que en cambio le confería un aire de autoridad distinguida. Su rostro parecía esculpido en mármol, mandíbula fuerte, nariz aristocrática, pómulos que captaban la luz de la tarde con una precisión geométrica. Pero fueron sus ojos los que realmente helaron la habitación. Grises como una tormenta sobre el canal, examinaron a las mujeres Pitón reunidas con una expresión de absoluta e impenetrable neutralidad. Este no era un hombre que hubiera venido a cortejar. Este era un hombre que había venido a hacer negocios. Señorita Pitón. Su voz coincidía con su apariencia, fría, refinada, absolutamente carente de calidez. Le agradezco que me reciba con tan poca antelación. La reverencia de la señorita Peyton casi la desequilibró. Su gracia, el honor es enteramente nuestro. Por favor, ¿no quiere sentarse? El té será traído enseguida. ¿Puedo presentar a mis hijas? Esta es la señorita Cordelia, mi primogénita. Encantado, dijo el duque, aunque sonaba todo menos eso. La señorita Beatriz, mi segunda, el mismo tono monótono. Y la señorita Margaret, mi tercera. Su mirada ya se había movido, catalogando la habitación con la misma frialdad que había aplicado a sus habitantes. Entendí que tenía 4 hijas, señorita Peyton. Un rubor subió por el cuello de la señorita Peyton. Mi hija menor, la señorita Rosalind, ella se unirá a nosotros en breve. Fue retrasada por obligaciones caritativas. Algo parpadeó en esos ojos grises, no del todo interés, pero quizás un pariente lejano de él. ¿Obligaciones caritativas? ¡Qué admirable! La forma en que lo dijo hizo que la palabra sonara como una enfermedad. Llegó el té. Se sirvió con manos temblorosas y se recibió con cortesía mecánica. Cordelia, siguiendo las fervientes señales oculares de su madre, intentó entablar conversación con el duque sobre el clima, la temporada y la última exposición en la Real Academia. Él respondió a cada tema con precisión monosilábica, sin ofrecer nada y sin alentar nada. Beatriz, cuando se le preguntó, logró hacer algunas observaciones tartamudas sobre música antes de sumirse en un silencio aterrorizado. Margaret, fiel a las instrucciones de su madre, no habló en absoluto, aunque su expresión sugería que tenía mucho que decir. Finalmente, cuando el ritual insoportable de la conversación educada había agotado incluso la determinación de la señorita Peyton, el duque dejó su taza de té con aire de decisión. Creo en la eficiencia, señorita Peyton. Es lo que me ha hecho exitoso en todas mis empresas, y no veo razón para abandonarla en asuntos de matrimonio. Observó a las 3 jóvenes mujeres frente a él, como se examinarían caballos en Tattersalls, evaluando linajes y temperamentos con un desinterés clínico. Necesito una esposa. Mis obligaciones con mi título exigen un heredero, y la sociedad exige que sea legítimo. Por lo tanto, he decidido casarme antes de que concluya la temporada. La señorita Peyton emitió un pequeño chirrido que podría haber sido de emoción o terror. He seleccionado a su familia, continuó el duque, por varias razones. Su linaje, aunque no ilustre, es respetable y no está manchado por el escándalo. Sus hijas parecen ser sanas, razonablemente educadas y de edad apropiada para la procreación. Su situación financiera. Aquí la más mínima pizca de algo que podría haber sido humor negro cruzó sus facciones. Su situación financiera hace que un matrimonio conmigo sea probablemente visto favorablemente. Su gracia, respiró la señorita Peyton. No puedo decirle cuán. No he terminado. El tono del duque no permitía interrupciones. Deseo ser claro acerca de lo que ofrezco y lo que espero a cambio.
Mi esposa no carecerá de nada materialmente. Tendrá acceso a las mejores casas de Inglaterra, fondos ilimitados para cualquier pasatiempo que la complazca, y la protección de mi nombre y título. A cambio, solo requiero tres cosas: fidelidad, discreción y la producción de un heredero. No requiero ni deseo un apego romántico. No tengo interés en el amor, señorita Piton. He visto lo que el amor le hace a la gente, y no quiero nada de eso. El silencio que siguió a este discurso fue absoluto. Hasta el fuego parecía contener la respiración. Me casaré con cualquiera de tus hijas, concluyó el duque, su mirada gris recorriendo a Cordelia, Beatriz y Margaret con perfecta indiferencia. No me importa cuál. Decidan entre ustedes y envíenme un mensaje. Volveré en 3 días para recibir su respuesta. Se levantó, considerando claramente el asunto resuelto, y la señorita Piton se levantó con él en un aleteo de alegría incrédula. El hermoso rostro de Cordelia se había puesto pálido. Beatriz parecía a punto de vomitar. La expresión de Margaret sugería que estaba componiendo una crítica mental mordaz de todo lo que acababa de presenciar. Fue precisamente en este momento cuando la puerta de la sala de estar se abrió de golpe. La señorita Rosalind Piton tenía los codos metidos en las tinas de lavar cuando llegó la citación de su madre. El hospital de niños, donde se ofrecía como voluntaria 3 días a la semana, estaba perpetuamente con poco personal y pocos fondos. Y Rosalind hacía mucho tiempo que había abandonado cualquier pretensión de contención femenina cuando había trabajo que hacer. Había pasado la mañana bañando a bebés febriles, el principio de la tarde ayudando a la cocinera, agobiada de trabajo, a preparar gachas, y estaba en proceso de clasificar ropa donada cuando el lacayo apareció con su mensaje de terrible emergencia. No se había cambiado de vestido, no había habido tiempo. Su funcional vestido de lana gris, elegido específicamente porque no mostraba manchas, mostraba evidencia de las labores de la mañana. Manchas húmedas en los puños, una mancha de algo no identificable cerca del dobladillo, y un aire general de haber pasado por pruebas que la seda de primavera nunca sobreviviría. Su cabello, que esa mañana había estado cuidadosamente recogido, se había escapado en gran parte de sus confines, y ahora se alborotaba alrededor de su rostro en rizos desafiantes. Su sombrero estaba torcido. Sus mejillas estaban sonrojadas por haber corrido por las calles de Londres a un ritmo impropio de una dama. Sus ojos verdes brillaban con una preocupación que se estaba transformando rápidamente en algo completamente diferente al observar la escena que tenía ante sí. Lo primero que notó fue que nadie parecía estar muriendo. Lo segundo que notó fue que todos la miraban. Lo tercero que notó fue al hombre alto, frío e increíblemente arrogante, parado en el centro de la habitación como si fuera su dueño. ¿Qué? Dijo Rosalind rotundamente. ¿Qué está pasando, Rosalind? La voz de la señorita Piton tenía la calidad particular de un brillo forzado que precedía a sus peores episodios de decepción maternal. Cariño, qué maravilloso que pudieras unirte a nosotros. ¿Puedo presentarle a Su Gracia, el duque de Thornfield? Su Gracia, mi hija menor, la señorita Rosalind. Los ojos de Rosalind se entrecerraron. Había oído hablar del duque de Thornfield. Todo el mundo había oído hablar del duque de Thornfield. El duque de la escarcha, lo llamaba la sociedad, cuando se atrevía a llamarlo de alguna manera. Frío como la caridad y el doble de discriminador, el soltero más codiciado de Inglaterra y el menos propenso a casarse, porque ninguna mujer viva podría cumplir con los estándares imposibles que él establecía. Y él estaba parado en la sala de estar de su madre, mirándola con una expresión de ligero disgusto, mientras sus tres hermanas estaban sentadas en diversas actitudes de conmocionada conformidad. Su gracia, dijo, y la reverencia que ofreció fue mínima en el mejor de los casos. Me disculpo por mi apariencia. Me dijeron que había una emergencia. La hay. La voz del duque era como agua helada, vigorizante, desagradable e imposible de ignorar. Acabo de proponerle matrimonio a su familia. Rosalind parpadeó. ¿Le ruego me disculpe? Rosalind, querida, quizás deberías sentarte.
comenzó la señorita Peaton. Necesito una esposa, dijo el duque, como si le explicara algo sencillo a alguien bastante lento. Le he informado a su madre que me casaré con cualquiera de sus hijas y que deberán elegir entre ellas quién tendrá el honor. Es una oferta generosa. Espero que sea aceptada. Por un largo momento, Rosalind simplemente lo miró fijamente. Miró su corbata perfectamente arreglada y sus botas perfectamente pulidas y su rostro perfectamente simétrico con su expresión perfectamente fría. Miró a sus hermanas, la hermosa Cordelia, que parecía haber recibido una bofetada, la nerviosa Beatriz, que temblaba activamente, la práctica Margaret, cuya mandíbula estaba apretada en una dura línea de furia reprimida. Y algo dentro de Rosalind, algo que se había forjado durante años, finalmente se quebró. Permítame asegurarme de que la entiendo, dijo, y su voz era peligrosamente tranquila. Usted ha entrado en esta casa por voluntad propia. Fui invitado, interrumpió el duque. Su madre. Usted ha entrado en esta casa, continuó Rosalind, como si él no hubiera hablado, y ha anunciado que necesita una esposa en el mismo tono que uno usaría para encargar un par de guantes nuevos. Ha examinado a mis hermanas como ganado en el mercado y ha declarado que cualquiera de ellas servirá como si fueran intercambiables, como si sus esperanzas y sueños y personalidades individuales no tuvieran ninguna importancia. ¿Y espera que esto se considere una oferta generosa? La temperatura de la habitación, ya fresca gracias a la presencia del duque, bajó varios grados más. ¡Rosalind! La voz de la señorita Peaton fue un chirrido de puro horror. Espero, dijo el duque lentamente, que mi oferta sea considerada a la luz de los sustanciales beneficios materiales que proporciona. No soy un hombre romántico, señorita Rosalind, no pretendo serlo. Ofrezco a su familia seguridad, estatus y riqueza más allá de sus actuales imaginaciones. A cambio, solo pido los deberes básicos de una esposa. No veo qué objeción puede haber a este arreglo. Entonces usted es un tonto o un monstruo, y no puedo determinar cuál. Las manos de Rosalind se habían cerrado en puños a sus costados. El matrimonio no es una transacción comercial. Su gracia, o más bien no debería serlo, es la unión de dos vidas, dos almas, dos futuros. Debe ser contraído con respeto, con afecto, con al menos la esperanza de la felicidad. No, señaló hacia él, hacia la habitación, hacia toda la absurda situación. No esto, no un hombre que ni siquiera puede molestarse en aprender a qué hermana le está proponiendo matrimonio, porque no importa, porque somos todas iguales para él, porque no somos personas en absoluto, simplemente posibles madres para su preciado heredero. El silencio que siguió fue tan completo que Rosalind pudo escuchar los latidos de su propio corazón en sus oídos. El duque se había quedado muy quieto. Esos ojos grises, que antes habían sido fríos, ahora eran absolutamente árticos. Cuando habló, su voz era suave de una manera que de alguna manera era más aterradora que un grito. Usted habla de respeto y afecto, señorita Rosalind. Dígame, en su vasta experiencia matrimonial, que supongo que debe tener para hablar con tanta autoridad, ¿el respeto y el afecto la protegieron de las decepciones de la realidad? ¿El amor romántico puso comida en su mesa cuando las inversiones fallaron y las deudas se acumularon? ¿La esperanza de la felicidad mantuvo a los acreedores lejos de su puerta? Rosalind sintió que la sangre se le escurría del rostro. Él sabía. Por supuesto que sabía. Un hombre como el duque de Thornfield habría investigado las circunstancias de su familia antes de siquiera poner un pie en su casa. No pensé, continuó cuando ella no respondió. Usted habla de almas y futuros como si existieran en algún reino etéreo, intocable por las preocupaciones prácticas. Pero no vivimos en ese reino, señorita Rosalind. Vivimos en este. Y en este, las opciones de una mujer son limitadas. Puede casarse bien y asegurar su futuro, o puede aferrarse a ideales románticos y encontrarse dependiente de la caridad de parientes que la resienten. Ofrezco a sus hermanas una tercera opción, seguridad sin pretensiones.
un acuerdo comercial honestamente reconocido como tal, en lugar de disfrazado con palabras bonitas que no significan nada. ¿Y cree que esto es mejor?, demandó Rosalind. Entrar en un matrimonio sabiendo que no es más que una transacción. Pasar toda una vida con alguien que no la ama, que ni siquiera desea amarla. Creo que es honesto. El labio del duque se curvó ligeramente, lo cual es más de lo que la mayoría de los matrimonios pueden presumir. He visto lo que sucede cuando la gente se casa por amor, señorita Rosalind. Mis propios padres estaban desesperadamente enamorados cuando se casaron. En 5 años se habían hecho tan miserables el uno al otro que no podían estar en la misma habitación sin sacarse sangre. Mi madre murió amargada y destrozada. Mi padre bebió hasta morir prematuramente. El amor no los salvó. El amor los destruyó. Hizo una pausa y algo parpadeó en esos ojos fríos, algo que podría haber sido dolor rápidamente reprimido. No repetiré sus errores. No prometeré lo que no puedo cumplir. Y no aceptaré sermones sobre la santidad del matrimonio de una joven que nunca lo ha experimentado. Las palabras golpearon a Rosalind como un golpe físico. Había imaginado que sabía qué clase de hombre era el duque de Thornfield. Arrogante, sí, y frío e increíblemente autoritario. Pero no había esperado esto. Esta cruda honestidad sobre sus propias heridas, sus propios miedos, este reconocimiento de que detrás de la escarcha había algo que había sido quemado. No cambió su opinión sobre su propuesta, pero la complicó. El matrimonio de sus padres fue un ejemplo, dijo, y su voz era más suave ahora, aunque no menos firme. No se deduce que todos los matrimonios basados en el amor deban terminar de la misma manera, así como tampoco se deduce que los matrimonios basados en consideraciones prácticas deban ser felices. Pensó en su hermana Leonor, en el encantador marqués de Montalbán, quien la había conquistado con palabras bonitas y promesas aún más bonitas, en los moretones que Leonor había intentado tan desesperadamente ocultar, en la luz que se había ido apagando en sus ojos un poco más cada año. Hay más de una forma en que un matrimonio puede destruir a alguien, su gracia. Por un largo momento solo se miraron. Algo pasó entre ellos. Reconocimiento quizás, o entendimiento. Dos personas que habían visto detrás del telón de las expectativas sociales y comprendieron que la realidad era a menudo mucho más fea que la apariencia. Entonces la señorita Peyton estalló en ruidosos sollozos. «¡Mis nervios!», se lamentó. «¡Ay, mis pobres nervios! Rosalind, ¿cómo pudiste?». El duque de Thornfield tuvo la amabilidad de honrarnos con su propuesta, y tú lo has insultado sin remedio. Estaremos arruinadas. Seremos excluidas de la sociedad por completo. Moriremos en la pobreza y la desgracia, y todo será por tu culpa. «Mamá, por favor, cálmate», dijo Beatriz, aunque parecía casi tan angustiada como su madre. «No me calmaré, no lo haré, después de todo lo que he sacrificado, todo por lo que he trabajado. Señorita Peyton». La voz del duque cortó la histeria como una hoja. «Compóngase. Sus nervios no corren peligro, y tampoco su posición social. No me ofendo por las opiniones apasionadas de su hija. De hecho, las encuentro bastante refrescantes. Ha pasado algún tiempo desde que alguien se atrevió a hablarme con tanta franqueza». Los sollozos de la señorita Peyton se detuvieron en un silencio confuso. «Sin embargo», continuó el duque, «creo que les he quitado suficiente tiempo por una tarde. Volveré, como dije, en 3 días. Confío en que para entonces sus hijas habrán llegado a una decisión». Su mirada recorrió la habitación una vez más, deteniéndose un momento más de lo necesario en Rosalind. «Buenos días», se fue antes de que alguien pudiera responder, la puerta principal cerrándose detrás de él, con una quietud final que de alguna manera resonó por toda la casa. Por un largo momento, nadie habló. Entonces la señorita Peyton se levantó de su silla, cruzó la habitación en 3 pasos rápidos y abofeteó a Rosalind en la cara. «Maldita, egoísta, chica imposible», siseó. «¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Alguna idea?». La mejilla de Rosalind escocía, pero no se inmutó. Había soportado las decepciones de su madre,
demasiadas veces como para sorprenderse ahora. Le he dicho a un hombre la verdad sobre su aborrecible propuesta. No puedo arrepentirme de eso. Nos has humillado, me has humillado a mí. Los ojos de la señorita Peaton estaban salvajes. El duque de Thornfield no ofrece matrimonio a familias como la nuestra. No ofrece matrimonio a nadie. Esta era nuestra oportunidad, la oportunidad de tus hermanas, y la has tirado por la borda por tus ridículos principios. Mis principios no son ridículos. La voz de Rosalind era firme, aunque su corazón latía con fuerza. El matrimonio no debería ser... El matrimonio debería ser lo que nos asegure un techo sobre la cabeza. La compostura de la señorita Peaton se desmoronó por completo. ¿Crees que no sé lo que piensas? Que atrapé a tu padre con una cara bonita y una cabeza hueca. Que me importa más el estatus que la felicidad de mis hijas. No sabes nada, Rosalind. Nada. Me casé con tu padre porque lo amaba. Sí, lo amaba a pesar de lo que claramente piensas de mí. Y ese amor no nos protegió cuando lo perdió todo. El amor no educó a tus hijas. El amor no nos mantuvo en la sociedad cuando todas las puertas deberían haberse cerrado para nosotros. La practicidad hizo eso. El cálculo hizo eso. El matrimonio por amor con el que sueñas es un lujo que familias como la nuestra no pueden permitirse. Las palabras colgaron en el aire, crudas y terribles e incómodamente verdaderas. Rosalind miró a su madre, la miró de verdad, quizás por primera vez en años. Vio las líneas de preocupación alrededor de los ojos de la señorita Peaton, las canas en su cabello que ninguna cantidad de peinado cuidadoso podía disimular por completo, el miedo desesperado detrás de la ambición social. Esta era una mujer que había visto su mundo desmoronarse y lo había reconstruido con pura fuerza de voluntad. Una mujer que había sacrificado su propia felicidad para asegurar que sus hijas tuvieran opciones que ella misma nunca había tenido. Y Rosalind acababa de destruir la mejor opción que cualquiera de ellas probablemente recibiría. Lo siento, mamá, dijo en voz baja. No quise hacerlo. Nunca quieres hacerlo. La señorita Peaton se dio la vuelta, luciendo de repente mucho mayor de lo que era. Esa es la tragedia tuya, Rosalind. Nunca quieres causar daño. Simplemente sucede cada vez que tus principios se enfrentan a la realidad. Salió de la habitación sin decir otra palabra. Beatriz la siguió apresuradamente, murmurando sobre sales aromáticas y descanso. Margaret permaneció junto a la ventana, su expresión indescifrable. Cordelia fue la que finalmente rompió el silencio. Bueno, dijo con la voz brillante y frágil que usaba cuando pretendía no sentir cosas. Eso fue ciertamente dramático. Espero que estés satisfecha, Rosalind. Nos has salvado a todas del terrible destino de la riqueza y la seguridad. Te he salvado de un hombre que te ve como algo intercambiable. La voz de Rosalind fue más áspera de lo que pretendía. ¿No te molesta eso en absoluto? Ni siquiera preguntó sus nombres. No necesitaba preguntar nuestros nombres. Él sabe quiénes somos. El encantador rostro de Cordelia se torció en algo casi feo. ¿Crees que esta es la primera vez que soy evaluada y considerada aceptable? Cada baile, cada cena, cada visita matutina, eso es todo lo que cualquiera de nosotras está haciendo. Rosalind siendo evaluada. El duque simplemente fue más honesto al respecto que la mayoría. Ser honesto sobre la crueldad no la hace menos cruel. Ser cruel con la honestidad no te hace más justa. Cordelia recogió sus faldas y se levantó del sofá. Me voy a mi habitación. Cuando mamá se haya recuperado lo suficiente como para discutir cuál de nosotras aceptará la propuesta del duque, envíenme a buscar. Yo al menos entiendo lo que está en juego. Salió a toda prisa, y entonces solo quedaron Rosalind y Margaret, y el fuego moribundo, y el peso de todo lo que Rosalind había hecho. Tiene razón, ¿sabes?, dijo Margaret en voz baja. No sobre aceptar la propuesta. Preferiría casarme con una estatua de jardín que con ese hombre, pero sí sobre entender lo que está en juego. Mamá está asustada, Rosalind, genuinamente, verdaderamente asustada, y cuando tiene miedo, se convierte en lo que se convierte. Lo sé.
Rosalind se hundió en la silla que el duque había desocupado, repentinamente agotada. Lo sé, Margaret, pero no pude quedarme allí y no decir nada mientras él las trataba a todas como hijas casamenteras en una sociedad donde las hijas casamenteras son mercancías. La sonrisa de Margaret era fina. Siempre lo hemos sido, Rosalind. Simplemente te niegas a verlo porque está mal. Muchas cosas están mal. Eso no evita que sean ciertas. Margaret se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo, mirando a su hermana menor con una expresión que mezclaba piedad y exasperación a partes iguales. Para lo que sea, me alegra que alguien haya dicho lo que todas pensábamos, aunque haya sido espectacularmente inoportuno. Se fue, y Rosalind se quedó sola. El fuego crepitaba y chasqueaba. La buena vajilla permanecía enfriándose en su bandeja, intacta, excepto por la única taza que el duque había usado. Afuera, los sonidos de Londres continuaban, ininterrumpidos, carruajes traqueteando, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, la vida siguiendo como si nada significativo hubiera ocurrido en esta pequeña sala de estar. Rosalind cerró los ojos e intentó recordar lo que sentía la ira justa. Había sido tan claro hace apenas unos momentos. El duque estaba equivocado, su propuesta era insultante, y ella estaba justificada al decirlo. Pero ahora, en la tranquila resaca, la certeza comenzaba a deshilacharse. Pensó en su padre, que había amado desesperadamente a su esposa e hijas, y los había arruinado por una combinación de mal juicio y peor suerte. Pensó en Leonor, que se había casado por amor, o por lo que ella creía que era amor, y ahora vivía en una miseria elegante con un hombre que poseía su cuerpo y alma. Pensó en su madre, que lo había sacrificado todo por la seguridad, y descubrió que ni siquiera la seguridad estaba garantizada. Y pensó en el duque, de pie en esa habitación con el invierno en sus ojos, ofreciendo un futuro sin amor, porque había visto lo que el amor podía hacer. No estaba equivocado. Esa era la parte terrible. No estaba completamente equivocado, pero tampoco tenía razón. Rosalind creía con cada fibra de su ser que el matrimonio podía ser más que una transacción. El amor podía ser más que una trampa. Tenía que haber una manera de encontrar seguridad y felicidad a la vez, de construir una sociedad de iguales en lugar de una jerarquía de dueño y poseído. Simplemente, aún no lo había encontrado. Y quizás nunca lo haría. Quizás sus principios, como su madre decía tan a menudo, la dejarían sola y dependiente de parientes que la resentirían. Quizás envejecería en algún rincón estrecho de la gran casa de Cordelia, una historia de advertencia que las madres contaban a sus hijas. Esto es lo que les sucede a las chicas que se niegan a ser prácticas. Quizás. Pero al menos podría mirarse en el espejo. Al menos no se habría vendido por el privilegio de un título que no quería y una vida que no podía soportar. Al menos, la puerta de la sala de estar se abrió y apareció el mayordomo con una expresión de preocupación cuidadosamente neutral. Señorita Rosalind, ha llegado una carta para la señorita Peyton por mensajero privado. El mensajero dice que es urgente y requiere una respuesta inmediata. Mamá está descansando. Dame. Él dudó. La señorita Rosalind no era, estrictamente hablando, la persona adecuada para recibir correspondencia dirigida a su madre, pero algo en su expresión debió convencerlo, porque le entregó el sobresellado sin más protestas. El papel era grueso y caro. El sello, prensado en cera roja oscura, llevaba un escudo elaborado que Rosalind no reconoció de inmediato. Pero cuando volteó el sobre, la dirección escrita en negrita y negro le hizo detener el corazón. Señorita Peyton, con respecto al asunto discutido esta tarde, de su gracia, el duque de Thornfield. Le temblaban las manos al romper el sello. Señorita Peyton, tras una mayor reflexión, encuentro que he cambiado de opinión con respecto a los términos de mi propuesta. No me casaré, como declaré originalmente, con ninguna de sus hijas. Tengo una preferencia específica y no veo razón para negarla. Me casaré con la señorita Rosalind y solo con la señorita Rosalind. Ella tiene una semana para aceptar o rechazar, pero le pediría que considere, antes de rechazar,
que es poco probable que reciba una oferta más ventajosa. No propongo matrimonio porque la necesite específicamente a ella, necesito una esposa, y cualquier mujer adecuada serviría. Pero la señorita Rosalind es la primera persona en muchos años que me habla como si fuera un ser humano en lugar de un título. Encuentro que no quiero renunciar a eso. No prometo amor, no prometo romance, no prometo ninguna de las cosas que ella claramente cree que son esenciales para un matrimonio. Lo que prometo es honestidad, respeto y la libertad de vivir como ella elija dentro de los límites de la decencia. Puede continuar con su trabajo caritativo, puede leer lo que quiera y decir lo que piense. No se le exigirá que actúe una felicidad que no siente. En resumen, le ofrezco lo único que parecía creer que yo no podía. Una asociación entre iguales. Queda por ver si tiene el coraje de aceptarla. Espero su decisión, Thornfield. Rosalind leyó la carta 3 veces. Luego la leyó de nuevo. Luego comenzó a reír. No era una risa feliz ni divertida, ni siquiera la risa ligeramente histérica que a veces seguía a momentos de extrema tensión. Era la risa de alguien que acababa de descubrir que el universo tiene sentido del humor y que el humor es cruel. El duque de Thornfield, el frío, arrogante e imposible duque de Thornfield, la había elegido a ella. No a su hermosa hermana, ni a su talentosa hermana, ni a su práctica hermana. A ella, la que lo había insultado en su cara, la que había llamado su propuesta aborrecible y su actitud monstruosa, la que había dejado absolutamente claro que no quería nada que ver con él ni con su enfoque mercenario del matrimonio. La había elegido por eso, no a pesar de ello. Y lo peor, la parte verdaderamente terrible, era que un pequeño y traicionero rincón de su corazón estaba intrigado. Una asociación entre iguales, la libertad de vivir como ella eligiera, honestidad y respeto en lugar de bonitas mentiras. Estas eran las cosas que siempre había querido, las cosas que había creído imposibles de encontrar en una sociedad que trataba a las mujeres como posesiones decorativas. El duque se las ofrecía, el duque que no creía en el amor, que había visto a sus padres destruirse mutuamente, que había elegido congelarse en lugar de arriesgarse a quemarse de nuevo. Le ofrecía algo real, algo honesto, algo que quizás podría convertirse en algo más si ella era lo suficientemente valiente para intentarlo. Pero eso era ridículo. No podía considerar seriamente casarse con un hombre al que había conocido una vez. Un hombre que había dejado claro que nunca la amaría. Un hombre cuya principal cualificación era que no pretendía sentir cosas que no sentía. ¿Podría? Rosalind miró la carta que tenía en sus manos. Pensó en las lágrimas de su madre y en la resignada aceptación de su hermana. Pensó en los moretones de Leonor y en las deudas de su padre, y en la vida de pobreza refinada que la esperaba si seguía rechazando cada oferta que recibía. Pensó en los ojos del duque, grises y fríos, y sin embargo, por un momento, vulnerable. Y pensó en lo que había dicho sobre el amor, que lo había visto destruir a la gente y que no quería parte de ello. Quizás eso era cierto. Quizás el amor era peligroso y la pasión destructiva, y el único matrimonio seguro era uno construido sobre consideraciones prácticas en lugar de sueños románticos. O quizás el duque simplemente tenía miedo. Quizás detrás de toda esa frialdad había un hombre que había sido tan herido que no podía imaginarse abrirse a la herida de nuevo. Un hombre que había elegido el entumecimiento sobre el dolor, porque el dolor era la única alternativa que conocía. Rosalind sabía algo de dolor, sabía algo de elegir la seguridad sobre el riesgo, de construir muros y negarse a dejar que nadie se acercara lo suficiente como para derribarlos. Lo había estado haciendo durante años, después de todo. Desde que vio la felicidad de Leonor transformarse en desesperación, desde que comprendió que el matrimonio para las mujeres era una apuesta con probabilidades imposibles. Todo el poder de un lado, toda la vulnerabilidad del otro. Pero el duque le ofrecía cambiar esas probabilidades, no a través del amor, que podía desaparecer tan rápidamente como llegaba, sino a través de un contrato, a través de términos negociados y acordados,
A través de una asociación que no dependía de los caprichos del corazón, sino de las obligaciones de la palabra. Era frío, era mercenario, era todo lo que ella había denunciado hacía solo unas horas. Y sin embargo, Rosalind se quedó quieta, aún aferrada a la carta, y se acercó a la ventana. Afuera, Londres continuaba su interminable danza de comercio y ambición. En algún lugar de esta ciudad, el duque de Thornfield esperaba su respuesta, esperando ver si ella demostraría ser tan imposible como sugería su reputación, o si reconocería que él le ofrecía algo que ningún otro hombre le había ofrecido jamás, la oportunidad de importar. No sabía qué hacer. Por primera vez en su vida cuidadosamente principista, Rosalind Petton no tenía idea de cuál era la respuesta correcta. Solo sabía que tenía una semana para encontrarla, y que, decidiera lo que decidiera, nada volvería a ser lo mismo. La carta le temblaba en la mano, la audaz firma del duque la miraba como un desafío. Esperó su decisión, ella también. La carta de rechazo le llevó a Rosalind 3 días escribir. No porque no estuviera segura, estaba completamente segura, se dijo firmemente, de que casarse con el duque de Thornfield sería un error catastrófico, sino porque encontrar las palabras adecuadas resultó inesperadamente difícil. Cada borrador que componía le parecía demasiado duro o demasiado suave, demasiado formal o demasiado familiar, demasiado definitivo o no lo suficientemente definitivo. El primer intento comenzaba. Su gracia, soy sensible al honor que me ha hecho, pero debo declinar. Lo arrugó después de la segunda oración, disgustada por su cortés frialdad. El segundo intento comenzaba. Su gracia, preferiría casarme con una farola particularmente inteligente que aceptar su propuesta insultante. Esto era más satisfactorio de escribir, pero quizás no propicio para mantener relaciones civilizadas entre sus familias. El tercer intento comenzaba. Su gracia, he considerado seriamente su oferta y encuentro que, si bien aprecio la honestidad de sus términos, no puedo, en conciencia, se detuvo allí, preocupada por la palabra apreciar. ¿Apreciaba su honestidad? ¿Era eso lo que significaba esa extraña e incómoda sensación en su pecho? Al final, la carta que envió fue breve y profesional. Su gracia, le agradezco su propuesta, pero debo declinarla respetuosamente. Le deseo éxito en encontrar una esposa más adecuada a sus requisitos. Señorita Rosalind Petton. La selló con su propio modesto sello, se la entregó a un lacayo para que la entregara y trató de convencerse de que el asunto estaba ahora cerrado. Su madre, que había oscilado entre furiosas diatribas y súplicas llorosas durante los últimos 3 días, eventualmente aceptaría la situación. Sus hermanas, que la habían mirado con diversos grados de resentimiento y confusión desde que llegó la carta del duque, eventualmente la perdonarían. La vida volvería a la normalidad. Casi lo creyó. La respuesta del duque llegó a la mañana siguiente. Señorita Rosalind, he recibido su negativa. No la acepto. La visitaré esta tarde a las 3 para discutir el asunto más a fondo. Thornfield. Rosalind miró la carta con incredulidad. No la aceptaba. ¿Qué significaba eso? Uno no podía simplemente negarse a aceptar una negativa. Así no funcionaban las negativas. Todavía estaba balbuceando con indignación cuando el reloj dio las 3 y el mayordomo anunció con la expresión particular de un hombre que había renunciado a tratar de entender a sus empleadores que el duque de Thornfield esperaba en el salón. Dile que no estoy en casa, dijo Rosalind. Intenté transmitirlo, mi señora. Su gracia dijo que esperaría. Dile que estoy indispuesta. Su gracia dijo que esperaría también por eso. Dile que he contraído la peste y que es poco probable que sobreviva la semana. La expresión del mayordomo no cambió. Su gracia dijo que si hubiera contraído la peste, esperaría que bajara y se la diera personalmente, ya que eso parecía más acorde con su carácter. A pesar de sí misma, Rosalind sintió que sus labios se contraían. Fue, tenía que admitirlo, una evaluación razonablemente precisa. Muy bien, dijo, levantándose de su silla con tanta dignidad como pudo reunir. Dile a su gracia que bajaré enseguida,
y dile a mi madre que si intenta unirse a nosotros, le contaré al duque el incidente con la peluca de Lord Pettisham en el baile de Worthington. El mayordomo hizo una reverencia y se retiró. Rosalind se tomó un momento para recomponerse, revisando su apariencia en el espejo y encontrándola aceptable. Se había vestido con más cuidado hoy de lo habitual, por razones que se negaba a examinar antes de bajar a la sala. El duque estaba de pie junto a la ventana, su alta figura silueteada contra la luz de la tarde. Se giró cuando ella entró y algo en su expresión cambió casi imperceptiblemente, una suavización alrededor de los ojos, una ligera relajación de la mandíbula antes de que la máscara familiar de indiferencia aristocrática volviera a su lugar. Señorita Rosalind, qué gratificante que haya podido arrancarse de sus obligaciones caritativas. Qué gratificante que haya podido arrancarse de aterrorizar al resto de la sociedad londinense. No hizo una reverencia. He recibido su carta, su gracia. Confieso que no la entiendo. Cuando una mujer rechaza una propuesta de matrimonio, lo habitual es que el caballero acepte ese rechazo y se retire. Nunca me han interesado mucho las costumbres. El duque se apartó de la ventana, y Rosalind de repente se dio cuenta de lo grande que era, no solo alto, sino ancho, sólido, ocupando espacio de una manera que hacía que la sala de estar se sintiera más pequeña que momentos antes. Ni, sospecho, usted tampoco. Si le interesaran las costumbres, habría aceptado mi propuesta de inmediato, y habría pasado el resto de su vida siendo una duquesa perfectamente apropiada. En cambio, me insultó en mi cara y luego rechazó mi propuesta por carta. Esto me sugiere que usted y yo tenemos bastante más en común de lo que le gustaría admitir. No tenemos nada en común. No. Levantó una ceja oscura. Ambos somos tercos más allá de toda razón. Ambos decimos exactamente lo que pensamos, sin importar las consecuencias. Ambos encontramos tediosas y prácticamente inútiles las expectativas de la sociedad. Y ambos, hizo una pausa, y algo parpadeó en esos ojos grises. Ambos entendemos lo que es construir muros, señorita Rosalind, para protegernos de la debilidad de amar demasiado. La exactitud de esta evaluación le dolió más de lo que Rosalind quería admitir. Usted presume de saber mucho sobre mí, su gracia, para un hombre al que he visto una sola vez. 2 veces ahora, y he estado haciendo averiguaciones. Comenzó a recorrer la habitación lentamente, examinando los muebles con aparente interés. Se ofrece como voluntaria en el Hospital de Huérfanos de Whitmore 3 días a la semana, donde es conocida por su negativa a tratar a los niños como casos de caridad y su insistencia en enseñar a las niñas mayores habilidades que podrían ser realmente útiles. Ha rechazado 6 propuestas de matrimonio en 3 temporadas, cada vez dando una excusa diferente que su madre consideró inadecuada. Lee extensivamente sobre filosofía e historia natural, temas considerados inapropiados para señoritas, y se le ha conocido por corregir a caballeros que expresen opiniones ignorantes en su presencia. Rosalind sintió que el calor le subía a las mejillas. Me ha estado espiando. He estado investigando. Hay una diferencia. Se detuvo justo delante de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el leve aroma a sándalo y cuero que se aferraba a su abrigo. No tengo la costumbre de proponer matrimonio a mujeres de las que no sé nada. Cuando decidí casarme con usted, quería entender exactamente lo que estaba obteniendo. Usted decidió casarse conmigo antes de haberme visto nunca. Decidí casarme con una de sus hermanas antes de ver a cualquiera de ustedes. La decisión de casarme con usted específicamente vino después de nuestro primer encuentro, cuando demostró que era precisamente el tipo de mujer que había pasado 10 años convenciéndome a mí mismo de que no existía. El corazón de Rosalind hacía algo extraño e incómodo en su pecho. ¿Qué clase de mujer es esa? Una que no me tiene miedo. La voz del duque era tranquila, casi suave. Una que ve más allá del título al hombre que hay debajo y lo encuentra carente. Una que preferiría vivir en pobreza gentil antes que venderse por seguridad. Hizo una pausa. Una que cree que el matrimonio puede ser más que una transacción
incluso si nunca ha visto pruebas que apoyen esa creencia. No la entiendo. Las palabras salieron apenas como un susurro. Usted me dijo que no cree en el amor. Me dijo que quiere un matrimonio basado en consideraciones prácticas, nada más. Y sin embargo, estoy aquí diciendo que me equivoqué. La admisión pareció costarle algo. Un músculo se tensó en su mandíbula, y sus ojos, por un momento, perdieron su frialdad. No sobre el amor. Todavía creo que el amor romántico, tal como lo entiende la sociedad, es una ilusión peligrosa. Pero me equivoqué al pensar que un matrimonio de conveniencia podía construirse con cualquier mujer adecuada. No puede. Requiere alguien específico, alguien cuyas cualidades particulares complementen las propias. Tomó aliento. Alguien como usted. Rosalind debería haberlo rechazado de nuevo. Debería haberle dicho que sus bonitas palabras no cambiaban nada, que no le interesaba ser la novia de conveniencia de nadie, que podía llevarse su propuesta y sus preguntas y su presuntuosa certeza y dejarla en paz. En cambio, se encontró diciendo, «Usted no me conoce, no de verdad. Sabe datos sobre mí, pero los datos no son conocimiento, no son comprensión. Entonces ayúdeme a comprender». La voz del duque era baja, urgente. «Dame una oportunidad de conocerte tal como eres, no como te ve la sociedad. Permítame demostrar que soy más que el duque frío, que hay algo debajo del hielo que vale la pena descubrir. Si después de haber visto al verdadero hombre, todavía desea rechazarme». Hizo una pausa, y algo que podría haber sido dolor cruzó sus facciones. «Entonces aceptaré su rechazo. No la molestaré más. Pero no me rechace por miedo, señorita Rosalind. Usted es demasiado valiente para eso». Fue la palabra valiente la que la desarmó. A Rosalind la habían llamado de muchas maneras en su vida. Difícil, imposible, terca, poco femenina, pero nadie la había llamado jamás valiente. Nadie había mirado su negativa a seguir las reglas de la sociedad y había visto coraje en lugar de obstinación. «¿Qué propone?», preguntó con cautela. «No matrimonio, aún no. ¿Qué quiere de mí ahora mismo, en este momento?» «¿Tiempo?». La respuesta del duque fue inmediata. «Quiero tiempo con usted. Conversación sin público. La oportunidad de mostrarle quién soy cuando no estoy actuando para beneficio de la sociedad». Dudó, luego añadió más en voz baja. «Quiero saber a qué le tiene miedo. Y quiero decirle a qué le tengo miedo. Porque espero, que nuestros miedos sean más similares de lo que usted imagina». Era una locura considerarlo. Rosalind lo sabía con perfecta claridad. Pasar tiempo a solas con el duque de Thornfield, permitiéndole cortejarla adecuadamente, significaría exponerse precisamente a la vulnerabilidad que había pasado años evitando. Significaría arriesgar la cómoda certeza del rechazo por la aterradora posibilidad de la aceptación. Pero también significaría la oportunidad de entenderlo, de ver más allá de la frialdad lo que había debajo, de descubrir si este hombre extraño, frío e inesperadamente honesto podría ser capaz de convertirse en algo más. «El hospital de niños», se oyó decir. Mencionó lo de convertirse en benefactor. ¿Lo decía en serio? Algo se agitó en la expresión del duque. Sorpresa quizás, o respeto. Lo decía completamente en serio. «Tengo más dinero del que cualquier hombre necesita y muy poco que hacer con él que parezca significativo. Entonces venga mañana a las 10, Unstu. Le mostraré el hospital, le presentaré a los niños, le explicaré lo que necesitamos y por qué». Rosalind mantuvo su mirada firmemente. «Si realmente desea saber quién soy, debe ver dónde paso mi tiempo, qué me importa, por qué creo que vale la pena luchar. Y si me desempeño adecuadamente, entonces quizás podamos discutir su propuesta más a fondo con la clara comprensión de que no he hecho promesas y me reservo el derecho de rechazarlo tantas veces como sea necesario». Los labios del duque se curvaron en algo que era casi, pero no del todo, una sonrisa. «Señorita Rosalind, creo que hemos llegado a un acuerdo». Hizo una reverencia correcta y precisa y se despidió.
Rosalind permaneció de pie en la sala de estar durante varios largos minutos después de que él se fue, con el corazón acelerado y la mente agitada por la peculiar, emocionante y aterradora sensación de que acababa de aceptar algo mucho más significativo que una visita a una institución de caridad. Había aceptado la esperanza, y la esperanza, como ella bien sabía, era lo más peligroso de todo. El duque llegó al hospital de huérfanos de Whitmore a las 10 justo hasta en punto de la mañana siguiente, y Rosalind, que había estado paseando por el vestíbulo durante los últimos 15 minutos, convenciéndose a sí misma de que él no vendría en realidad, sintió algo aflojarse en su pecho al ver su alta figura emerger de su carruaje. Estaba vestido más sencillamente de lo que ella había esperado, con un abrigo oscuro y botas funcionales que no se arruinarían con los suelos menos que impolutos del hospital. Su expresión, también, era diferente, menos fría, más curiosa, como si hubiera dejado al duque de hielo en casa y hubiera traído en su lugar al hombre que se escondía debajo. Señorita Rosalind, saludó con una reverencia perfecta. Confieso que no estaba seguro de que usted estaría aquí. Confieso que no estaba segura de que usted vendría. Ella no hizo una reverencia, pero le ofreció algo que se aproximaba a una sonrisa. Bienvenido a Whitmore. Debo advertirle, no es un lugar bonito. Los niños no siempre están limpios. El personal está sobrecargado de trabajo y las condiciones están lejos de lo que usted está acostumbrado. Si eso le molesta, no. La voz del duque era tranquila, segura. He visto cosas peores. Hubo algo en su tono que hizo que Rosalind se detuviera. ¿Sí? Los inquilinos de mi padre antes de que heredara y comenzara a hacer mejoras. Las condiciones en las que vivían algunos de ellos. Se detuvo, la mandíbula tensa. No lo he olvidado. Intento asegurarme de no olvidarlo nunca. No era la respuesta que ella esperaba. El duque de Thornfield, a quien la sociedad creía que solo le importaba su propia comodidad y relevancia, preocupado por el sufrimiento de los inquilinos comunes. No encajaba con la imagen que ella se había construido de él. Venga, dijo, más suavemente de lo que pretendía. Déjame mostrarte lo que hacemos aquí. El recorrido duró la mayor parte de 2 horas. Rosalind lo condujo por dormitorios y aulas, por las cocinas donde cocineras mal pagadas estiraban presupuestos inadecuados para alimentar decenas de bocas hambrientas, por la enfermería donde 3 niños se recuperaban de diversas dolencias y uno yacía muriendo de tisis. Le presentó a la matrona, una formidable mujer llamada la señora Hartley, que miró al duque con profunda sospecha hasta que él hizo preguntas inteligentes sobre la administración del hospital y realmente escuchó las respuestas. Observó su rostro mientras caminaban, buscando signos de disgusto o aburrimiento, o la particular incomodidad aristocrática que acompañaba la cercanía a la pobreza. No encontró ninguno. En cambio, vio algo que no esperaba. Reconocimiento. Comprensión. El duque miraba a estos niños sucios y hambrientos y abandonados por el mundo, y no los veía como casos de caridad o problemas sociales, sino como personas. Esta niña, dijo deteniéndose ante una cuna donde un niño de quizás 8 años dormía inquieto. ¿Qué le pasa? Fiebre. Llegó hace 3 semanas, medio muerta de hambre y ya enferma. La señora Hartley cree que se recuperará, pero... Rosalind vaciló. Pero no podemos estar seguros. Perdemos niños aquí. Su gracia, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, a pesar de todo lo que hacemos. Lo sé. Su voz era tranquila. Mi madre perdió a 3 hijos antes de que cumplieran el primer año. Yo fui el único que sobrevivió a la infancia. Nunca habló de ello, pero encontré sus diarios después de que murió. El dolor se detuvo, apretando los labios. Algunas pérdidas no se pueden soportar. Solo se pueden sobrevivir. Rosalind lo miró de verdad, y vio por primera vez la forma del hombre que había sido antes de que la escarcha se convirtiera en su armadura. Un niño que había crecido sabiendo que era el único superviviente de las esperanzas de su madre. Un hijo que había visto a sus padres destruirse mutuamente y había jurado nunca ser tan vulnerable. Un hombre que había aprendido a enterrar cada sentimiento porque los sentimientos podían destrozarte si los dejabas.
¿Por qué me estás mostrando esto? Preguntó suavemente. El verdadero tú, quiero decir, el hombre detrás del Duque de Hielo. Podrías haber interpretado un papel. Podrías haber fingido preocuparte por el hospital para impresionarme y luego olvidarte de él por completo una vez que hubieras logrado tu objetivo. Porque habrías visto a través del disfraz. Sus ojos grises se encontraron con los suyos y algo en ellos la dejó sin aliento. Porque eres la única persona que he conocido en años que reconocería la actuación por lo que era y se negaría a dejarse engañar por ella. Porque hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era áspera. Porque estoy cansado, señorita Rosalind. Cansado de actuar. Cansado de fingir. Cansado de ser tan frío que nada puede tocarme. Me preguntó qué tipo de esposa quería y le dije que quería a alguien que cumpliera sus deberes sin requerir un apego romántico. Eso fue una mentira. Lo que quiero, lo que siempre he querido, es alguien que me vea de verdad y que no se asuste por lo que vea. La enfermería de repente se sintió muy pequeña. Rosalind era dolorosamente consciente de la cercanía del duque, del calor que emanaba de su cuerpo, de la forma en que sus ojos buscaban su rostro como si buscaran la respuesta a una pregunta que él no se había atrevido a formular del todo. No le tengo miedo, dijo. Nunca lo tuve. No. Un fantasma de sonrisa cruzó sus facciones. Estabas furiosa, lo cual era bastante más interesante. Estaba furiosa porque su propuesta era insultante. Lo fue. Me arrepentí casi inmediatamente, pero no sabía cómo hacerlo mejor. Había olvidado, ¿ves? Olvidado cómo desear cosas. Olvidado cómo sentir algo que no fuera deber u obligación y el frío interminable que mantiene a raya el dolor. Extendió la mano lentamente y le tocó la mejilla con un dedo enguantado. Solo un roce, ligero como una pluma, que casi se desvaneció antes de que ella lo registrara. Tú me recordaste, de pie allí con tu vestido embarrado y fuego en los ojos, diciéndome que era un tonto o un monstruo. Me recordaste que yo solía sentir cosas, que yo solía creer en cosas, que yo solía querer más de la vida que una mera supervivencia. Rosalind no pudo hablar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él debía oírlo. El Duque de Hielo no debía comportarse así. Este no era el hombre frío, distante e increíblemente arrogante que se había parado en la sala de estar de su madre y había anunciado su intención de casarse con la hermana Petón menos objetable. Este era alguien completamente diferente, alguien herido y esperanzado y dolorosamente real. Necesito tiempo, logró decir finalmente. No puedo. No estoy lista para... Lo sé. Su mano cayó a su costado. No pido una respuesta hoy. Solo pido la oportunidad de seguir demostrándome a mí mismo, de seguir mostrándote quién soy, de seguir ganando. Hizo una pausa, y la palabra que siguió pareció costarle algo. De seguir ganando tu confianza. Confianza. Ese era el meollo del asunto, se dio cuenta Rosalind. No amor, no romance, no la gran pasión que prometían las canciones y las historias. Confianza, el cimiento sobre el cual todo lo demás podría construirse. Vuelve mañana, dijo. Estamos enseñando a leer a las niñas mayores. Podrías ayudar si lo deseas. La expresión del duque se transformó en algo que era casi asombro. ¿Confiarías en mí con niños? Confío en usted con mucho más que eso, su gracia. Queda por ver si demuestra ser digno de ello. Se dio la vuelta y se marchó antes de que él pudiera responder. Su corazón seguía acelerado y su mente agitada por posibilidades que aún no estaba dispuesta a nombrar. Detrás de ella, podía sentir su mirada siguiéndola, tibia a pesar de su frialdad gris, intensa a pesar de su cuidadosa distancia. Esperanza, pensó de nuevo. Lo más peligroso de todo, pero quizás también lo más necesario. El duque de Thornfield se convirtió en un asiduo del hospital de huérfanos de Whitmore durante las siguientes semanas. Llegaba todas las mañanas a las 10, vestido con ropa funcional que se volvía progresivamente menos fina, al descubrir lo que realmente implicaba el trabajo en un hospital de huérfanos.
Aprendió los nombres de cada niño residente, los 47, y recordaba cuáles preferían las gachas espesas y cuáles las finas, cuáles temían a los truenos y cuáles se fascinaban con ellos, cuáles necesitaban una guía firme y cuáles un suave aliento. Les leía a los niños más pequeños con una voz que había perdido todo rastro de condescendencia aristocrática. Ayudaba a los niños mayores con sus matemáticas, demostrando una paciencia que Rosalind nunca habría sospechado de su primer encuentro. Se sentó con la niña moribunda, la pequeña María, cuya fiebre había regresado con una fuerza aterradora, y le tomó la mano durante sus últimas horas. Luego ayudó a llevar su pequeño cuerpo al carro que la llevaría a ser enterrada. No debiste hacer eso, le dijo Rosalind después, cuando estaban juntos en el pequeño jardín del hospital, y el peso de la muerte colgaba pesado entre ellos. Las duquesas no llevan ataúdes. No es apropiado. No soy duquesa. Su voz era áspera, y ella estaba sola. Alguien debía llevarla. Alguien debía recordar que existió. Rosalind lo miró de verdad, y vio por primera vez las líneas del dolor talladas en su rostro, la humedad que no lograba del todo reprimir de sus ojos, y sintió algo cambiar irrevocablemente en su pecho. ¿Por qué te importa?, preguntó en voz baja. Estos niños no son tu responsabilidad, no son nada para ti. Son seres humanos que merecen ser vistos. Se giró para mirarla, y su expresión era cruda de una manera que ella nunca había presenciado. Pasé demasiados años sin ver, señorita Rosalind, escondiéndome detrás de mi título y mi riqueza, y mi indiferencia cuidadosamente construida, fingiendo que el sufrimiento de los demás no era asunto mío, porque reconocerlo podría significar sentir algo. Tomó un aliento tembloroso. Usted me enseñó lo contrario, o más bien, me recordó lo que ya sabía y había decidido olvidar. No le enseñé nada. Usted ya se preocupaba. Simplemente no lo admitía. Quizás. Sus labios se curvaron en algo que era casi una sonrisa. O quizás me diste permiso para volver a preocuparme, para creer que la vulnerabilidad no era lo mismo que la debilidad, que abrirse al dolor era el precio de abrirse a la alegría. El jardín era pequeño y amurallado, escondido de la calle por rosales trepadores que aún no habían empezado a florecer. Estaban completamente solos. La impropiedad de la situación debería haber molestado a Rosalind, pero descubrió que no podía preocuparse por la decencia. No ahora, no cuando el duque la miraba como si ella tuviera la respuesta a cada pregunta que él se había hecho jamás. He estado pensando en su propuesta, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Algo parpadeó en sus ojos, esperanza quizás, o miedo, y no estoy lista para aceptarla. Todavía no. Levantó una mano para anticiparse a su respuesta, pero tampoco estoy segura de querer rechazarla. Usted no es el hombre que creí que era. Si eso lo convierte en un hombre con el que podría casarme. Hizo una pausa, buscando palabras que no llegaban. Aún no lo sé. Necesito más tiempo. Tendrás todo el tiempo que necesites. Su voz era suave, paciente, tan diferente de la fría eficiencia de su primera propuesta. Esperaré, señorita Rosalind, todo el tiempo que haga falta, incluso si al final me rechazas, incluso entonces. Se acercó y Rosalind descubrió que no podía retroceder. Le dije una vez que no creía en el amor. Todavía no creo en el amor que celebra la sociedad, la gran pasión que arde con fuerza y muere más rápido. Pero estoy empezando a creer en otra cosa, algo más tranquilo, algo que se construye con el tiempo a través del trabajo compartido y el dolor compartido y los momentos compartidos de gracia inesperada. Su mano volvió a levantarse para tocar su mejilla, y esta vez ella no se apartó. Todavía no te amo, señorita Rosalind, pero podría. Creo que podría si me dieras la oportunidad. Su corazón hacía algo extraño y desconocido. Era como si se rompiera y se curara al mismo tiempo, como si los muros se desmoronaran y algo nuevo surgiera en su lugar. ¿Y si te doy la oportunidad?, dijo suavemente. ¿Qué harías con ella? Te aprendería. Su pulgar trazó un suave arco por su pómulo. Descubriría qué te hace reír y qué te hace llorar
y qué enciende ese magnífico fuego en tus ojos. Leerías los libros que te gustan y discutirías filosofía contigo, y te diría cuando creo que estás equivocada, porque sé que odiarías a un marido que estuviera de acuerdo con todo lo que dices. Te llevaría a mis propiedades y te mostraría los lugares que me formaron. Te presentaría a mi tía, que ha estado exigiendo conocer a la mujer que finalmente descongeló al duque de hielo, y a mis inquilinos que te adorarían. Construiría una vida contigo, señorita Rosalind. Una vida real, no la actuación congelada que mis padres representaron y no la transacción mercenaria que propuse en la sala de estar de mi madre. Algo nuevo, algo verdadero. Los ojos de Rosalind ardían. Parpadeó rápidamente, negándose a que las lágrimas cayeran, negándose a mostrarle lo profundamente que sus palabras la habían conmovido. Esa es una lista bastante de promesas, Su Gracia. Sebastián. Su voz era apenas un susurro. Por favor. Mi nombre es Sebastián. Fue la intimidad de aquella petición, un nombre de pila ofrecido sin pretensiones, lo que finalmente quebró las defensas de Rosalind. Le había llamado el Duque de Hielo, el Duque de Thornfield, Su Gracia. Lo había mantenido a distancia con títulos y formalidad, protegiéndose del peligro de verlo como una persona. Pero él era una persona. Este hombre herido, esperanzado e inesperadamente tierno era una persona, y le pedía que lo viera. Sebastián, dijo, y los ojos de él se cerraron brevemente, como si el sonido de su nombre en sus labios fuera algo precioso. Gracias, murmuró. Eso es, gracias. No supo quién se movió primero. Quizás ninguno de los dos. Quizás fue simplemente la gravedad o la inevitabilidad, o el peso acumulado de todos los momentos que habían compartido, atrayéndolos inexorablemente el uno al otro. Pero de repente, sus labios estaban sobre los suyos, y el mundo giró sobre su eje, y Rosalind comprendió con terrible claridad por qué los poetas escribían sobre la destrucción que el amor podía causar. El beso no fue suave, no fue cuidadoso ni contenido, ni propio. Fue hambriento y desesperado y crudo, una colisión de dos personas que habían pasado demasiado tiempo solas y que finalmente habían encontrado algo por lo que valía la pena romper su soledad. Las manos de Sebastián enmarcaron su rostro, sus dedos entrelazados en su cabello, y Rosalind se aferró a su abrigo como si él fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto incierto. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Rosalind logró decir con voz temblorosa: «Bueno, eso fue inapropiado». La risa de Sebastián fue temblorosa. Completamente, absolutamente inapropiado. Si alguien nos hubiera visto, si alguien nos hubiera visto, yo les diría que un duque me propuso matrimonio de la manera más insultante posible, y que he estado haciéndole trabajar por mi perdón desde entonces. ¿Es eso? ¿Perdón? No sé lo que es. Lo miró. Este hombre que había entrado en su vida como una tormenta invernal y que de alguna manera la había dejado sintiéndose más cálida de lo que nunca había estado. Pero estoy cansada de tener miedo de averiguarlo. La expresión de Sebastián se suavizó en algo que le hizo doler el corazón. ¿Significa esto que considerará mi propuesta? ¿De verdad la considerará? La consideraré. Rosalind retrocedió, poniendo distancia entre ellos antes de perder por completo todo sentido de la decencia. Pero todavía necesito tiempo, y todavía me reservo el derecho de rechazarlo. Por supuesto, pero él estaba sonriendo, realmente sonriendo con calidez y alegría genuina, y Rosalind pensó que quizás el duque de hielo finalmente había comenzado a descongelarse. El escándalo estalló 3 semanas después. Comenzó, como suelen hacerlo los escándalos, con un murmullo. La señorita Peyton lo oyó primero en una visita matutina que había estado temiendo, de una mujer cuya amistad siempre había sido algo condicional. «Mi querida señorita Peyton, sentí que debía saberlo», dijo la señora Worthington, con los ojos brillando con la particular malicia de un chisme bien difundido. «Circulan rumores sobre su hija menor. Rumores tan angustiosos. Estoy segura de que son completamente infundados, por supuesto, pero uno oye cosas.
La señorita Peyton, cuyos nervios habían estado notablemente estables desde que el duque de Thornfield comenzó a cortejar seriamente a Rosalind, sintió que su compostura se quebraba. ¿Qué tipo de rumores? Bueno, la señora Worthington se inclinó hacia adelante con el aire de quien concede un gran favor. Se dice que la señorita Rosalind ha sido vista sola con el duque, regularmente sola, en esa horrible institución de caridad que frecuenta, sin chaperona, mi querida, durante horas. El duque está cortejando a mi hija, dijo la señorita Peyton con rigidez, con mi pleno conocimiento y aprobación. Oh, ciertamente, ciertamente, pero ya sabe cómo habla la gente, y algunos sugieren que el interés del duque no es del todo honorable, que simplemente se está divirtiendo con una joven demasiado ingenua para reconocer sus verdaderas intenciones. La sonrisa de la señora Worthington se agudizó. La Peyton imposible, la llamaban. Ahora la están llamando algo bastante menos halagador, me temo. La señorita Peyton regresó a casa en un estado de gran agitación y se enfrentó a su hija inmediatamente. Rosalind, que había pasado la mañana en el hospital y la tarde con la cabeza en las nubes, se encontró ante una madre cuya expresión combinaba terror y furia a partes iguales. No es verdad, dijo cuando la señorita Peyton hubo terminado su llorosa recitación de los rumores. Sebastián, el duque, ha sido completamente apropiado. Nunca hemos... ¿Le llamas Sebastián? La voz de la señorita Peyton se elevó a un grito. Has estado a solas con él lo suficiente como para llamarlo Sebastián. Rosalind, ¿tienes idea de lo que has hecho? No he hecho nada malo. El duque ha sido un perfecto caballero. Hemos hablado. Eso es todo. Hablaron y trabajaron juntos en el hospital y trabajaron juntos en una institución de caridad sin chaperona. La señorita Peyton se llevó una mano a la frente. Sabía que su trabajo de caridad sería nuestra ruina. Lo sabía. Y ahora el duque retirará su propuesta y usted será incasable y todos seremos destruidos porque no pudo comportarse como una señorita adecuada ni por 5 minutos. Rosalind quiso discutir, quiso defenderse, pero un frío miedo comenzaba a invadir su corazón. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si los rumores llegaban a Sebastián y él decidía que ella era más problema de lo que valía? ¿Y si todo lo que habían construido juntos durante esas preciosas semanas se desmoronaba ante el juicio de la sociedad? No tuvo que preguntárselo por mucho tiempo. Una carta llegó a la mañana siguiente, con el sello de Thornfield. Mi querida Rosalind, he oído los susurros. Imagino que usted también. Le escribo para asegurarle que mis sentimientos por usted no han cambiado, y mis intenciones hacia usted siguen siendo completamente honorables. Sin embargo, me temo que la situación requiere una acción decisiva. Los chismes no serán silenciados por las negaciones, y no permitiré que su reputación sea dañada por su asociación conmigo. Propongo que nos casemos inmediatamente con una licencia especial antes de que el escándalo se extienda más. Esto silenciará los rumores y protegerá su buen nombre. Sé que este no es el cortejo que le prometí. Sé que deseaba más tiempo, pero espero que confíe en que mis motivos son genuinos. Espero su respuesta. Suyo, Sebastián. Rosalind leyó la carta 3 veces, sus emociones revueltas. Embarazo, embarazo inmediato. Era lo que había estado resistiendo durante semanas, y ahora Sebastián lo ofrecía como solución a un problema que él no había creado. Debería haber estado agradecida. Debería haber aceptado inmediatamente, aliviada de que el hombre por el que había llegado a sentir algo estuviera dispuesto a sacrificar sus propias preferencias para protegerla. En cambio, sintió una creciente inquietud que no podía explicar del todo. La fuente de los rumores seguía siendo poco clara, pero cuando Rosalind mencionó el asunto a Margaret esa noche, el rostro de su hermana palideció. Lord Montalban ha estado preguntando por ti, dijo Margaret en voz baja. Lo escuché en el concierto de Cavendish, preguntándole a la señorita Valeriana sobre tus actividades. No le di importancia en ese momento, pero ahora, Lord Montalban. La sangre de Rosalind se heló. ¿Qué interés podría tener el marido de Leonor en mis asuntos? No lo sé, pero te ha estado vigilando, Rosalind.
Lo he notado durante semanas. La forma en que sus ojos te siguen cuando entras en una habitación, la forma en que se las arregla para estar cerca de ti en las reuniones. Creí que quizás me lo estaba imaginando, pero no te lo estabas imaginando. La voz venía de la puerta, donde la señorita Leonor Montalbán estaba de pie, con sombras bajo los ojos y un temblor en las manos. Marco ha estado obsesionado contigo desde que te negaste a adularlo en el baile de los Petón la temporada pasada. Él no tolera el desafío de las mujeres. Él se detuvo tragando con dificultad. Ha decidido castigarte y ha decidido que la mejor manera de hacerlo es destruir tus posibilidades con el duque. Rosalind miró a su hermana mayor, a la hermana que había visto desvanecerse de una joven vibrante a un cascarón vacío de sí misma, y sintió que la rabia le crecía en el pecho. ¿Cómo sabes esto? Porque él me lo dijo. La voz de Leonor era monótona, vacía. Se complace en decirme cosas, en asegurarse de que entiendo exactamente lo impotente que soy para detenerlo. Miró a Rosalind a los ojos, y por un momento algo feroz parpadeó detrás del cansancio. Está alimentando los rumores, Rosalind. Él es quien le contó a la señora Worthington sobre sus encuentros sin chaperona con el duque, y no se detendrá hasta que te haya arruinado por completo. La verdad se posó sobre Rosalind como un sudario. Lord Montalbán, el encantador y apuesto Lord Montalbán, que había cortejado a Leonor con bonitas palabras y promesas aún más bonitas, estaba destruyendo sistemáticamente su reputación, no porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque se había negado a ocupar el papel que él esperaba de ella, y Sebastián le proponía matrimonio para salvarla de las consecuencias. Debería haber estado agradecida. Debería haber aceptado. Cualquier mujer sensata lo habría hecho, pero Rosalind no era sensata. Era imposible, y no podía quitarse de encima la terrible sospecha de que casarse a toda prisa significaría casarse en la duda de que la propuesta de Sebastián, por muy bien intencionada que fuera, estaba contaminada por el mismo escándalo que pretendía abordar. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para comprender su propio corazón, tiempo para determinar si elegía a Sebastián porque lo deseaba, o simplemente porque tenía miedo de lo que pasaría si se negaba. Y así hizo algo que sabía que era cobarde, algo de lo que se arrepentiría el resto de su vida. Huyó. La carta que dejó atrás era breve e inadecuada. Sebastián, no puedo casarme contigo. No así. No con la sombra del escándalo forzando nuestra mano. No sé si lo que siento por ti es amor o gratitud o simplemente el miedo a enfrentar el juicio de la sociedad sola. No sé si me estás proponiendo matrimonio porque realmente me quieres o porque te sientes obligado a rescatarme de las consecuencias de nuestra asociación. Necesito tiempo para descubrir la verdad de mi propio corazón. Por favor, no me sigas. Por favor, no intentes encontrarme. Lo siento. Rosalind. Iba a medio camino de Devon, sacudiéndose en un carruaje alquilado con solo una pequeña bolsa de pertenencias y los restos de su orgullo antes de permitirse llorar. Era una cobarde. Lo sabía ahora con terrible claridad. Sebastián le había ofrecido todo lo que siempre había querido: compañía, respeto, la oportunidad de construir algo real, y ella había huido en lugar de arriesgarse a aceptarlo. Pero no podía dejar de pensar en los ojos huecos de Leonor, en cómo el encanto de Lord Montalbán se había agriado hasta convertirse en crueldad, en todos los matrimonios que comenzaron con esperanza y terminaron con desesperación. ¿Y si la ternura de Sebastián era una actuación? ¿Y si el hombre que había sostenido a niños moribundos y había leído filosofía con huérfanos simplemente interpretaba un papel para asegurar su aceptación? ¿Y si se casaba con él a toda prisa y descubría demasiado tarde que el duque de hielo no era tan noble, simplemente esperando su momento? Sabía que estos temores eran irracionales. Sabía que Sebastián no le había dado ninguna razón para dudar de él, pero el miedo no era racional, y las heridas dejadas por presenciar la destrucción de Leonor eran más profundas de lo que Rosalind se había atrevido a reconocer. Necesitaba espacio, necesitaba distancia, necesitaba comprender su propio corazón antes de unirlo al de otro.
y así corrió al único lugar en el que podía pensar, una casita en Devon perteneciente a la señorita Harriet Aprendiz, la institutriz que la había criado y que, en muchos sentidos, la había entendido mejor que su propia madre. La señorita Aprendiz se había retirado al campo hacía 3 años, y sus cartas habían pintado un cuadro de soledad pacífica que Rosalind de repente anheló con desesperada intensidad. Se quedaría unas semanas, pensaría, examinaría sus sentimientos sin la presión del escándalo o la sociedad, o los ojos grises de Sebastián buscando respuestas en su rostro, y luego quizás sabría qué hacer. El carruaje traqueteó a través del crepúsculo que se acercaba, alejándola cada vez más de todo lo que había conocido. Detrás de ella, en algún lugar de Londres, el duque de Thornfield estaba leyendo su carta y descubriendo que la mujer a la que le había abierto el corazón había huido en lugar de aceptarlo. Rosalind cerró los ojos y trató de no imaginar su rostro. Fracasó. La cabaña era más pequeña de lo que Rosalind recordaba de las descripciones de la señorita aprendiz. Un modesto edificio de piedra anidado en un pliegue de las colinas de Devon, rodeado de jardines que se habían vuelto salvajes con la edad avanzada de su cuidadora. Rosalind llegó al anochecer, exhausta y vacía, para encontrar a su antigua institutriz de pie en la puerta con una lámpara en una mano y una expresión de completa sorpresa en su rostro curtido por el tiempo. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo la señorita aprendiz, como si los aristócratas fugitivos aparecieran en su puerta con regularidad. Tu hermana me escribió para advertirme. Entra, niña, pareces medio muerta. Los siguientes 3 días transcurrieron en una mezcla borrosa de sueño, silencio y comidas sencillas tomadas en una mesa de madera marcada. La señorita aprendiz no hizo preguntas. Simplemente le proporcionó comida, calor y ese tipo particular de paz que proviene de estar con alguien que te ha conocido desde la infancia y te ha amado a pesar, o quizás por tu naturaleza imposible. Al cuarto día, Rosalind finalmente habló. He cometido un error terrible. La señorita aprendiz levantó la vista de su costura con las gafas en la punta de la nariz. ¿De verdad? Fui de un hombre que... Rosalind se detuvo. Las palabras se le enredaron en la garganta. De un hombre que me ofreció todo lo que siempre quise porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De equivocarme. La admisión le costó más de lo que esperaba. De confiar en él y descubrir que me equivocaba. De convertirme en Leonor, atrapada en un matrimonio con un hombre cuya amabilidad era solo una actuación. Ah, la señorita aprendiz dejó su costura. ¿Tienes miedo de que este marqués sea otro Lord Montalbán, un encantador que mostrará sus verdaderos colores una vez que estén felizmente casados? Sí, no lo sé. Rosalind se cubrió la cara con las manos. Él no se parece en nada a Lord Montalbán. Nunca ha sido más que honesto conmigo, a veces dolorosamente honesto. Pero Leonor también pensó que Lord Montalbán era honesto, al principio. Pensó que su devoción era genuina. ¿Y ahora? ¿Y ahora crees que toda devoción es sospechosa, que todo sentimiento tierno es una trampa esperando para activarse? La voz de la señorita aprendiz era suave. Rosalind, niña, te conozco desde que tenías 7 años. Te he visto construir muros alrededor de tu corazón tan altos que nadie podía escalarlos. Y te he visto convencerte a ti misma de que esos muros eran sabiduría en lugar de miedo. Rosalind levantó la vista, sorprendida por la aspereza en el tono de su antigua institutriz. Viniste aquí buscando permiso para esconderte, continuó la señorita aprendiz. Permiso para convencerte de que huir era la elección valiente, la elección cuidadosa, la elección que te protegería del daño. Pero sabes la verdad, ¿verdad? Sabes lo que realmente fue huir. Cobardía. La palabra fue apenas un susurro. Sí, y algo peor que cobardía. La señorita aprendiz cruzó la mesa para tomar las manos de Rosalind entre las suyas. Fue una traición. Le dijiste a este duque, a este hombre que se abrió a ti a pesar de cada herida que llevaba, que su vulnerabilidad no era suficiente, que su paciencia no era suficiente, que no importa lo que hiciera o dijera u ofreciera,
Nunca confiarías en él lo suficiente como para quedarte. La verdad la golpeó a Rosalind como un impacto físico. Había estado tan concentrada en sus propios miedos, sus propias heridas, su propia necesidad desesperada de protegerse, que no se había detenido a considerar lo que su huida significaría para Sebastián. Él le había mostrado sus cicatrices, los padres que se destruyeron mutuamente, el compromiso roto, los años de cuidadosa frialdad protegiendo un corazón que aún sabía sangrar. Y ella había respondido confirmando sus peores temores sobre el amor y la vulnerabilidad. Le había enseñado que abrirse a otra persona solo conducía al abandono. ¿Qué he hecho? Las palabras salieron en algo entre un jadeo y un sollozo. Confió en mí. Me dijo cosas que nunca le había dicho a nadie. Y cometí un error. La señorita aprendiz le apretó las manos. Los humanos cometen errores, Rosalind, incluso los imposibles. La pregunta no es si cometiste un error. La pregunta es, ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Qué pensaba hacer al respecto? Como si la respuesta fuera sencilla. Como si pudieras simplemente regresar a Londres, aparecer en la puerta de Sebastián y esperar que él la perdonara por confirmar todos los temores que él había tenido sobre el amor. Pero quizás sí era tan sencillo. Quizás la valentía que ella siempre había afirmado poseer, la valentía que Sebastián había visto en ella cuando nadie más lo hizo, significaba hacer cosas difíciles, incluso cuando el resultado era incierto. Necesito volver, Mom, dijo lentamente. Necesito decírselo. El golpe en la puerta la interrumpió. No era un golpe cortés. Era el golpe de alguien que había viajado una gran distancia muy rápidamente y no tenía paciencia para las formalidades sociales. Antes de que la señorita aprendiz pudiera levantarse para abrir, la puerta se abrió de golpe y el duque de Thornfield apareció en el umbral. Tenía un aspecto terrible. Su ropa, normalmente impecable, estaba polvorienta y gastada por el viaje. Su corbata había sido atada sin ningún cuidado por la moda, y las ojeras debajo de sus ojos sugerían que no había dormido en días. Su cabello oscuro, normalmente perfectamente ordenado, mostraba evidencia de haber sido echado hacia atrás con manos frustradas varias veces, pero fueron sus ojos lo que le quitó el aliento a Rosalind. Grises y oscuros como una tormenta, contenían una mezcla de furia, angustia y desesperada esperanza que hizo que su corazón se apretara dolorosamente en su pecho. Tú, dijo, y su voz era áspera como grava, eres la mujer más exasperante que he conocido. Rosalind se levantó de su silla con las piernas inestables. Sebastián, recuerdo específicamente haberle pedido que no corriera. Entró en la cabaña, llenando el pequeño espacio con su presencia. Recuerdo específicamente haberte ofrecido tiempo, paciencia, todo lo que necesitaras. Y a cambio me dejaste una carta. Una carta, Rosalind. Ni siquiera la cortesía de una conversación cara a cara y desapareciste en medio de la noche como un ladrón huyendo de la escena de un crimen. Lo sé. Su voz salió más pequeña de lo que pretendía. Lo sé y lo siento. Lo siento. Se rió y no había humor en ello. ¿Estás arrepentida? ¿Tienes idea de cómo han sido los últimos 5 días? Recibí tu carta y pensé que había hecho algo mal. Pensé que había presionado demasiado. Me había movido demasiado rápido. Te había asustado de alguna manera. Pasé 2 días destrozado, tratando de entender qué podría haber hecho diferente, cómo podría haber sido mejor. ¿Qué estaba tan fundamentalmente roto en mí que ni siquiera tú, que viste más allá de la escarcha, que entendiste en lo que estaba tratando de convertirme, no pudiste quedarte? Rosalind sintió lágrimas quemándole detrás de los ojos. Eso no fue. No quise. Y entonces, la voz de Sebastián se quebró al decir la palabra. Y entonces descubrí la verdad sobre Lord Montalbán. Tu hermana Margaret vino a verme, a pesar del escándalo que le causó, y me contó todo. Los rumores, la manipulación, el sufrimiento de Leonor. Y comprendí por fin por qué huiste. Pero la comprensión no hizo que doliera menos. Tenía miedo.
La admisión le salió de la garganta a Rosalind. Tenía tanto miedo de convertirme en Leonor, de confiar en alguien y descubrir demasiado tarde que su ternura era una mentira. La vi destruirse en su matrimonio, Sebastián. La vi convertirse en un fantasma de sí misma, y juré que nunca, y entonces decidiste que yo debía ser igual. Su voz ahora era más tranquila, pero no menos intensa, que todo hombre que ofreciera amabilidad simplemente esperaba la oportunidad de revelar su crueldad, que no importa lo que hiciera o dijera, no importa cómo me probara, siempre sería culpable de crímenes cometidos por otra persona. Sé que no fue justo, no fue solo injusto. Sebastián se acercó y Rosalind se vio retrocediendo hasta chocar con la pared. Fue una traición. Te di todo lo que tenía, Rosalind. Cada secreto, cada herida, cada esperanza que no me había atrevido a sentir en una década. Y tú lo tomaste todo y decidiste que no era suficiente, que yo no era suficiente. Su rostro estaba a centímetros del suyo ahora. Podía ver los hilos plateados individuales en su cabello, las finas líneas alrededor de sus ojos, el temblor en su mandíbula que delataba la emoción que estaba luchando por controlar. Dime, dijo, y su voz apenas era un susurro. Dime que me equivoqué al confiar en ti. Dime que nunca sentiste nada por mí, que todo fue una pretensión, que imaginé la conexión entre nosotros. Dime eso, y te dejaré en paz y no te molestaré más. Rosalind lo miró a los ojos, esos ojos grises que antes le habían parecido tan fríos y que ahora ardían con un fuego que le robó el aliento, y sintió como el último de sus muros se desmoronaba en polvo. No puedo decirte eso. Su voz tembló. No puedo porque no es cierto. Sentí, siento. Respiró con dificultad. Te amo, Sebastián. Te amo. Y tenía tanto miedo de ese amor que huí en lugar de arriesgarme. Y sé que eso no excusa lo que hice. Sé que tienes todo el derecho a odiarme. ¿Odiarte? Algo cambió en su expresión. El enojo se suavizó en algo más complejo. He pasado 5 días cabalgando por Inglaterra como un loco. He descuidado mis deberes. He escandalizado a mi casa. Y probablemente he arruinado lo poco que le quedaba a mi reputación de desapego frío. ¿De verdad crees que habría hecho algo de eso si te odiara? Entonces, ¿qué? Te amo. Las palabras parecieron sorprenderlo tanto como a ella, como si no las hubiera admitido del todo ni siquiera a sí mismo hasta este momento. Te amo y no sé cómo dejar de hacerlo, y no quiero. Pasé 10 años construyendo muros para no volver a sentirme tan asustado. Y tú entraste tarde y los derribaste todos con tu magnífica y loca furia. El corazón de Rosalind latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿Has venido hasta aquí? Te habría seguido hasta los confines de la tierra. Su mano subió para acariciarle el rostro, su toque suave a pesar de la intensidad en sus ojos. Habría cruzado océanos, habría esperado años. ¿Lo entiendes, Rosalind? Cuando dije que me casaría solo contigo, lo decía en serio. No porque seas conveniente o apropiada o alguna de las frías razones que usé para justificar mi interés. Porque eres tú. Porque no hay nadie más en el mundo que me haga sentir como tú. Porque una vida sin ti no es una vida que quiera vivir. Estaba llorando ahora. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y caían sobre sus dedos, pero no pudo evitarlo. No merezco. ¡Alto! Su voz era firme pero tierna. Deja de decirte que no mereces la felicidad. Deja de castigarte por tener miedo. Todo el mundo tiene miedo, Rosalind. La pregunta no es si sentimos miedo. La pregunta es si dejamos que el miedo tome las decisiones por nosotros. Su pulgar trazó un suave arco en su pómulo. Tú cometiste un error. Yo también con esa propuesta fría e insultante. Ambos somos imperfectos. Ambos seguiremos cometiendo errores, pero prefiero cometer errores contigo que lograr la perfección con cualquier otra persona. Desde algún lugar cerca de la chimenea, la señorita aprendiz se aclaró la garganta de forma significativa. Creo que daré un paseo por el jardín, anunció, aunque ni Rosalind ni Sebastián le prestaron atención. Un paseo muy largo. Procure no quemar la cabaña mientras estoy fuera.
La puerta se cerró tras ella y se quedaron solos. «¿Cásate conmigo?» La voz de Sebastián era áspera por la emoción. No por el escándalo, no por obligación, no porque la sociedad lo espere. «Cásate conmigo porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Cásate conmigo porque me amas y yo te amo. Y juntos podemos construir algo que ninguno de los dos creía posible». Los muros de Rosalind se habían desmoronado. Sus miedos habían sido enfrentados y encontrados deficientes, y de pie ante ella estaba un hombre que había viajado por toda Inglaterra para decirle que sus errores no la definían, que el amor real, significaba elegirse el uno al otro a pesar de la imperfección. «Sí», susurró. Apenas había pronunciado la palabra cuando él la besó. Este beso fue diferente al primero, más profundo, más seguro, llevando el peso de todo lo que habían sobrevivido para llegar a este momento. Las manos de Sebastián enmarcaban su rostro, sus dedos enredados en el abrigo de ella, y por un largo y perfecto momento, el resto del mundo dejó de existir. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Sebastián apoyó la frente en la de ella. «Debería mencionar», dijo, con un toque de su antiguo humor seco, «que ya he conseguido una licencia especial, por si acaso». Rosalind soltó una carcajada de verdad, plena, brillante y libre. «Por si acaso le dije que sí al loco que me siguió hasta la mitad de Inglaterra. Prefiero considerarlo una planificación optimista». Sus labios se curvaron en una sonrisa que transformó todo su rostro. «¿Es mañana demasiado pronto?» Era demasiado pronto para cualquier medida convencional. No habría tiempo para un vestido de novia adecuado, ni para invitaciones grabadas, ni para los elaborados preparativos que la sociedad esperaba. Pero Rosalind nunca había sido convencional. «Mañana», aceptó. «Es perfecto». Se casaron a la mañana siguiente en la pequeña iglesia de piedra del pueblo más cercano a la cabaña de la señorita aprendiz. La novia vestía un sencillo vestido de viaje que había conocido mejores días. La corbata del novio seguía ligeramente torcida a pesar de sus mejores esfuerzos. Los únicos testigos fueron una anciana ex institutriz con ojos sospechosamente brillantes y el desconcertado vicario del pueblo, que nunca antes había oficiado una ceremonia tan poco convencional. Para los estándares de la sociedad, fue un completo desastre. Para los estándares que realmente importaban, fue absolutamente perfecto. «Yo, Sebastián Ashworth, te tomo a ti, Rosalind Petón, como mi legítima esposa», dijo, y su voz era firme, pero sus ojos no, «para tener y para sostener desde este día en adelante, para bien, para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, para amar y para cuidar, hasta que la muerte nos separe». Rosalind repitió los votos con una voz que temblaba solo ligeramente, y cuando el vicario los declaró marido y mujer, Sebastián la besó con una ternura que hizo que la señorita aprendiz se secara los ojos con un pañuelo. «Mi duquesa», murmuró contra sus labios. «Mi imposible, maravillosa duquesa». «Mi duque», respondió ella sonriendo. «Mi duque frío e insufrible». Regresaron a Londres como un matrimonio, y el escándalo que había parecido tan catastrófico días antes se derritió como nieve en primavera. Era difícil susurrar sobre citas inapropiadas cuando el duque y su nueva duquesa estaban tan obviamente radiantes de amor, y era imposible mantener los rumores sobre la imposible Peyton cuando ella había logrado la unión más impresionante de la temporada. Pero Sebastián no se contentó con silenciar los chismes. Pretendía destruirlos de raíz. «Lord Montalbán ha estado difundiendo falsedades maliciosas sobre mi esposa», informó a sus abogados, su voz con la frialdad particular que le había valido su reputación. «Quiero que investiguen sus asuntos financieros, su conducta personal, cada secreto que ha intentado enterrar». Lo que reveló la investigación fue peor de lo que Rosalind había sospechado. Las deudas de Lord Montalbán eran asombrosas. Su trato a los sirvientes era abusivo, y su comportamiento hacia Leonor, documentado en cartas que ella había escrito a sus hermanas y nunca se había atrevido a enviar, constituía motivo para una separación legal
si se encontraba un aliado lo suficientemente poderoso para perseguirla. Sebastián era más que suficientemente poderoso. Los procedimientos fueron rápidos, brutales y completamente devastadores para la posición de Lord Montalbán en la sociedad. En 6 semanas, Leonor vivía separada de su marido, su reputación rehabilitada por el apoyo muy público del duque de Thornfield, y el propio Lord Montalbán había sido discretamente alentado a realizar un extenso viaje por el continente, del tipo de viaje del que los hombres de su calaña no solían regresar. «Hiciste esto por mí», dijo Leonor cuando fue a agradecer a Rosalind en la residencia Thornfield de Londres. Sus ojos aún estaban sombreados, pero había algo en ellos que había estado ausente durante años. La esperanza. Tú y tu marido. Hicisteis esto por mí. Hice esto porque era lo correcto, dijo Rosalind, tomando las manos de su hermana, y porque nadie debería tener que vivir como tú estabas viviendo. Nunca. Leonor la abrazó, y por un largo momento las dos hermanas simplemente se abrazaron, lamentando lo que se había perdido, celebrando lo que se había salvado, esperando un futuro que finalmente ofrecía la posibilidad de la felicidad. El primer año de su matrimonio no estuvo exento de desafíos. Sebastián, a pesar de sus mejores intenciones, a veces se refugiaba detrás de viejos muros cuando surgían conflictos, retirándose a un silencio frío en lugar de enfrentar el desacuerdo directamente. Rosalind, a pesar de su determinación de ser valiente, ocasionalmente se encontraba poniendo a prueba su devoción con argumentos diseñados para alejarlo antes de que él pudiera elegir irse. Pero se habían hecho promesas el uno al otro, promesas de honestidad y paciencia y el duro trabajo de construir algo real, y lentamente, imperfectamente, aprendieron a cumplirlas. «Lo estás haciendo de nuevo», dijo Sebastián una noche cuando Rosalind había provocado una discusión sobre algo que ninguno de los dos pudo recordar después. «Estás tratando de hacerme demostrar que no te abandonaré dándome razones para abandonarte». Rosalind abrió la boca para negarlo, luego la cerró de nuevo. Tenía razón. Casi siempre tenía razón sobre sus particulares patrones de autosabotaje. «Lo sé», admitió. «Lo siento. Deja de disculparte». Cruzó la habitación hasta donde ella estaba junto a la ventana, abrazándola por detrás. «Empieza a confiar en que no me voy a ir a ninguna parte, por muchas veces que intentes alejarme. Y si sigues intentándolo, yo seguiré negándome a irme». Sus labios rozaron su sien. «Soy notablemente terco, como lo habrás notado». Lo había notado, sí. Ella se inclinó en su abrazo. «Es una de tus cualidades más irritantes». «Tú amas mis cualidades irritantes». «Te amo», corrigió ella. «Las cualidades irritantes simplemente las tolero». Él soltó una carcajada de verdad, de esas que ella había aprendido a atesorar, y la giró en sus brazos para poder besarla apropiadamente. Tuvieron muchas conversaciones de ese tipo en los meses y años siguientes. Muchas discusiones, muchas reconciliaciones, muchos momentos de frustración, miedo y duda. Pero también tuvieron algo más fuerte que las heridas que llevaban y más poderoso que los miedos contra los que luchaban. Se tenían el uno al otro, y al final eso fue suficiente. 8 años después, el jardín de la abadía de Thornfield estaba en plena floración veraniega. Las rosas trepaban por los antiguos muros de piedra y la lavanda perfumaba el cálido aire de la tarde. La señorita Rosalind Ashworth, duquesa de Thornfield, estaba en la terraza, observando a su marido intentar enseñar a sus hijos gemelos la forma correcta de sostener una raqueta de cricket. La lección no iba bien. «No, Edmundo, debes tener el codo más alto, Tomás. Baja la mariposa. Intentamos». «Edmundo, eso no es un bate, es el brazo de tu hermano». «Papá», gritó una voz desde las ramas de un roble cercano. «Lo estás echando a perder todo». Sebastián miró a su hija de 8 años, con su cabello oscuro y los ojos verdes de su madre, y le lanzó una mirada de tierna exasperación. «Señorita Carlota, las señoritas no se suben a los árboles». «La señorita Carlota no es una señorita», respondió Carlota serenamente. «Es una aventurera.
Las aventureras deben subir a los árboles para inspeccionar su territorio en busca de fuerzas hostiles. ¿Y has divisado alguna fuerza hostil? Solo a ti, papá. Eres hostil a la correcta instrucción de Cricket. Rosalind se mordió el labio para evitar reírse, mientras Sebastián abandonaba por completo su lección y se dirigía a la terraza, dejando a los gemelos a sus caóticos dispositivos. Tu hija, anunció, dejándose caer en la silla junto a ella. Es imposible. Mi hija, Rosalind sonrió. Curiosamente, cuando es inteligente y encantadora, siempre es tu hija. Eso es porque la inteligencia y el encanto son claramente heredados de mi lado de la familia, y la terquedad, la negativa a seguir las reglas, la absoluta certeza de que siempre tiene razón. Los labios de Sebastián se contrajeron. Esas son mutaciones desafortunadas. Rosalind se rió y le tomó la mano. 8 años de matrimonio, 3 hijos, innumerables desafíos enfrentados y superados, y todavía su toque le transmitía calor por todo el pecho. Todavía lo miraba y se maravillaba de que este hombre complicado y maravilloso la hubiera elegido a ella. Estaba pensando, dijo, en el día en que nos conocimos, el día en que me llamó un pavo real arrogante con la profundidad emocional de un charco. Creo que dije que tenías la sensibilidad romántica de un pez particularmente frío. El comentario del pavo real vino después. Él se rió, acercándola a él, a pesar de lo inapropiado de tal afecto a la vista de los niños. También estaba pensando en eso, lo aterrorizado que estaba debajo de toda esa frialdad, lo seguro que estaba de que el matrimonio significaba miseria. Y ahora, Sebastián le besó la frente, las mejillas, los labios. Y ahora no puedo imaginar haber vivido de otra manera. Tú valiste cada muro que derribaste, Rosalind. Valiste la pena aprender a sentir de nuevo. Ella se apoyó en él, este hombre que había propuesto matrimonio como un acuerdo de negocios y había aprendido a amar como si su vida dependiera de ello, porque quizás sí lo hacía. Y valiste la pena creer que la asociación era posible, que el amor no tenía por qué significar rendición. Desde el otro lado del jardín, la voz de Edmundo resonó. Tomás me golpeó con la raqueta de cricket. No lo hice. Edmundo corrió hacia la raqueta de cricket y desde el roble, la serena observación de Carlota. Ambos están siendo ridículos. Por eso se debería permitir que las niñas jueguen cricket. Sebastián y Rosalind compartieron una mirada de resignación divertida antes de levantarse para solucionar el problema de su descendencia. Pero Sebastián le tomó la mano antes de que pudiera moverse, tirando de ella hacia atrás para un último beso. Gracias, murmuró contra sus labios. ¿Por qué? Por haber llegado tarde. Sus ojos grises, más cálidos ahora de lo que ella hubiera creído posible, se encontraron con los suyos, con una intensidad que todavía, después de tantos años, le quitaba el aliento. Por haber visto a través de la escarcha, por ser lo suficientemente imposible como para hacerme querer ser posible. Rosalind sonrió, su corazón rebosante de una felicidad que una vez había creído que nunca encontraría. Gracias por no aceptar mi negativa, respondió, por seguirme por toda Inglaterra cuando cualquier hombre sensato se habría rendido, por demostrar cada día durante los últimos 8 años que tenía razón al confiar en ti. Mamá, papá, Edmundo está llorando. ¿Vienen? Llamó Rosalind, y luego más en voz baja a Sebastián. Algún día aprenderán a resolver sus disputas sin nuestra intervención. Lo dudo mucho, pero él sonreía mientras lo decía. La terquedad de los Ashworth es, como usted notó, bastante pronunciada. Cogidos de la mano, el duque y la duquesa de Thornfield caminaron por el jardín para atender a sus hijos, sus pasos levantando el dulce aroma de la lavanda, sus sombras estirándose largas en la dorada luz de la tarde. Detrás de ellos, la abadía de Thornfield se alzaba contra el cielo, piedras antiguas que habían sido testigos de siglos de amor y pérdida, y todo lo demás. Había visto a los padres de Sebastián destruirse mutuamente dentro de sus muros. Había visto al propio Sebastián retirarse al frío y al silencio, y al frío consuelo del deber.
Y ahora veía algo completamente diferente. Veía una familia imperfecta, caótica, ocasionalmente propensa a la violencia relacionada con el cricket, pero unida por algo más fuerte que la piedra o la tradición o las expectativas de la sociedad. Amor, amor real, del tipo que se construye con el tiempo a través del trabajo compartido y el dolor compartido y los momentos compartidos de gracia inesperada. Del tipo que podía descongelar incluso el corazón más frío. Del tipo que perduraba. Carlota bajó de su árbol para unirse a la conferencia familiar sobre las lágrimas de Edmundo. Tomás, aparentemente sintiéndose culpable, le ofreció a su gemelo una mariposa ligeramente aplastada como ofrenda de paz. Sebastián sugirió hielo de la cocina para el hematoma creciente, y Rosalind les recordó a todos que por eso no jugaban cricket sin supervisión. Era, a todas luces, un caos total. Pero, a la única medida que importaba, era absolutamente perfecto. Y mientras la familia se dirigía de nuevo hacia la casa, Sebastián cargando a Edmundo, Rosalind de la mano de Tomás, Carlota charlando sobre sus planes de construir una fortaleza en un árbol. Rosalind pensó en la joven que había sido 8 años atrás, la Peyton imposible, la que había jurado que nunca se casaría, nunca confiaría, nunca arriesgaría su corazón en algo tan peligroso como el amor. Esa mujer no reconocería la vida que Rosalind había construido. Esa mujer no creería que fuera posible. Pero esa mujer había estado equivocada en muchas cosas. Se había equivocado en el matrimonio, se había equivocado en la confianza, se había equivocado en la imposibilidad de encontrar un compañero que la viera como una igual en lugar de una posesión. Sobre todo, se había equivocado consigo misma. No era imposible, simplemente estaba esperando. Esperando a un hombre lo suficientemente arrogante como para proponer matrimonio a una sala llena de mujeres y lo suficientemente específico como para elegir a la que lo insultó en su cara. Esperando un amor que la desafiara y la cambiara y la hiciera más valiente de lo que había sido sola. Esperando a Sebastián. El sol de verano comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. Desde algún lugar de la casa, la cocinera anunciaba que la cena estaría lista pronto. Los gemelos ya se peleaban por quién se sentaría dónde, y Carlota intentaba convencer a su padre de que a los aventureros se les debería permitir comer en los árboles. Era ruidoso y desordenado, y nada parecido a la vida tranquila y controlada que Rosalind había imaginado para sí misma. Era todo lo que siempre había querido. Y mientras cruzaba las puertas de la abadía de Thornfield, con su familia a su alrededor, y la mano de su marido cálida en la suya, Rosalind Ashworth, imposible, maravillosa, profundamente amada, sonrió, porque esto era lo que significaba vivir. Esto era lo que significaba amar. Y este era el final feliz que finalmente, imposiblemente, había encontrado.